Bienvenidos, bienvenidas todas. Mi nombre es Gorka Saiz, soy educador social y mediador y os traigo junto con Vitar Basc el módulo 7 de coeducación en la formación de habilidades para la gestión de la convivencia escolar. Un breve repaso del índice. Vamos a comenzar hablando de unos conceptos clave transversales para toda la materia. Después vamos a indagar un poco sobre el sistema patriarcal, androcentrista y machista, las diferencias entre cada uno de estos. Después hablaremos de igualdad y perspectiva de género, del sexismo y de los roles y estereotipos de género. También de la discriminación de acceso a la educación y al trabajo en base a la discriminación por género. Y después la violencia de género en adolescentes. Para comenzar con los conceptos clave, primero definiremos identidad de género. Es la vivencia del género tal y como cada persona la siente, por lo que se puede corresponder o no al sexo biológico. De manera tradicional, hay un binomio de género muy definido, de hombre y mujer, que tiene directamente una proporcionalidad con nuestro miembro reproductivo. Si tenemos pene, nos identificamos como hombres, y si tenemos vulva, como mujeres. Este binomio se desdibuja y se amplía mucho más con el tiempo, y hoy en día no necesariamente tiene que ver nuestro genital con nuestra identidad. Puede ser que haya un hombre con vulva, una mujer con pene, etc. Así como un amplio espectro de personas no binarias que no se identifican del todo con estas definiciones o estos casilleros. Entonces, aunque de manera tradicional podemos decir que existen dos géneros, hay que hacer mención también a todas esas personas que no forman parte de este binomio. Después, la expresión de género. Se vincula con cómo mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos con los demás, etc. Esta expresión es la manera que tenemos de comunicar al resto el género que nos representa, cómo queremos ser percibidos y percibidas. Y va a variar dependiendo de qué valores se le atribuyen a cada uno de los géneros en nuestro sistema tanto social como familiar, como paterno-filial, en el sentido de que cada familia o cada grupo puede tener distintos valores asociados a un género u a otro. Entonces, dependiendo de nuestra localización o nuestro entorno, va a variar en gran medida, aunque es verdad que hay ciertas características que se comparten a lo largo de todo el mundo en representación a este binomio que hemos nombrado antes de hombre y de mujer. Por último, nuestra orientación sexual. Se trata de atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. En este caso, no hablamos necesariamente de género, sino de algo más físico y relacionado con el genital o con el sexo. Construcción social de género. Cuando decimos que el género es una construcción social, hablamos de que esta serie de características que hemos nombrado antes en cuanto a que socialmente y en nuestras relaciones cercanas atribuimos algunos valores a cada uno de los géneros que se ven sobrerepresentados, son realmente una serie de conceptos arbitrarios que no se dan de manera natural, sino algo que hemos perpetuado en el tiempo y que hemos replicado en base a la herencia de nuestros padres, nuestras madres y lo que hemos visto en nuestra familia. Podemos ver cómo, depende de la generación con la que nos comparemos, hay algunos de estos constructos de género que han variado con el tiempo. Esta construcción social evoluciona a la vez que la sociedad que nos rodea también cambia y adapta estos roles que hemos asumido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la imagen corporal, que es otro de los puntos, varía. ¿Por qué? Porque si bien hay valores que son transversales a lo largo del tiempo y se da de manera longitudinal que, por ejemplo, una mujer desea para reafirmarse ser atractiva físicamente, lo que hemos denominado como atractivo físico a lo largo del tiempo ha evolucionado, y también según la región. Por lo tanto, la imagen corporal se ha visto condicionada a qué es lo que es deseado, qué es lo que se ve atractivo. Por ejemplo, una cintura de avispa,
estas medidas que dan mayor curvatura han sido durante los últimos años algo que se ha valorado de manera muy positiva en cuanto a el deseo masculino por la mujer de manera tradicional. En tercer lugar, hablaríamos de la maternidad como una construcción de género sobre la mujer que hoy en día se ve un poco en conflicto, dado que de manera tradicional la mujer ha sido una persona que se dedicaba al cuidado, a la reproducción y más a tareas reproductivas como preparar la comida, realizar limpieza, cosas que no se han dado, a las que no se le han atribuido necesariamente un valor retributivo. Hoy en día la sociedad cambia y entonces podemos encontrar que, como el rol de la mujer también evoluciona a lo largo del tiempo, encuentra, por ejemplo, trabajo fuera de casa, cambia el entorno sociocultural que la rodea, y entonces ya la mujer no tiene necesariamente esa obligación de reproducción y de crianza para asegurar la supervivencia del grupo, sino que en cuanto una sociedad está socioeconómicamente más avanzada, se encuentra que el deseo de tener hijos se reduce en comparación con tiempos anteriores. Esto, por supuesto, es un conflicto para la mujer tradicional o para ese concepto de mujer tradicional, debido a que la maternidad se le ha atribuido siempre como una gran virtud. Pero el hecho de este cambio en las dinámicas sociales hace que haya muchas que se cuestionen el hecho de ¿debo tener hijos? ¿Debo reproducirme? ¿Y debo perpetuar este rol que se me ha atribuido? O igual eso no es lo que quiero, eso no es lo que busco o no es lo que yo creo que me conviene en este momento. Entonces esa disociación entre la expectativa tradicional sobre la mujer y la realidad social en la que se encuentra hoy mismo es, por ejemplo, algo que claramente denota que esa maternidad es una construcción de género, debido a que durante el tiempo ha sido necesario, pero hoy día se ponen un poco en desdicha. Luego, en el caso de la mujer en concreto, se habla mucho de la regulación del locus de control. El locus de control hace referencia a cuando nosotros interpretamos que algo está bajo nuestro control o escapa de él. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hablamos de un síndrome del impostor o de la impostora, se habla de una persona que ha llegado a un éxito o algo que considera un éxito en su vida, por ejemplo, conseguir un buen trabajo, que está bien remunerado y que tiene buenas condiciones, pero que no atribuye los méritos que le han colocado ahí a su desempeño. Sin embargo, lo atribuye a la suerte, a haber estado en el lugar adecuado en el momento adecuado, a tener buenas amistades. Por lo tanto, el locus de control es externo. Ya no es un mérito propio, ya es algo que otros me han concedido. El síndrome de la niña buena también se da en mujeres, de tal manera que hay patrones de comportamiento que tienden un poco a complacer a los demás, a expensa también de sus propios deseos y sus necesidades. Igual esto no es lo que yo quiero hacer, como hablábamos antes de la maternidad, pero es algo que va a hacer feliz a mi familia, es algo que es lo que se espera de mí y una manera en la que puedo dar un valor. Y también el síndrome de la mujer salvadora está estrechamente relacionado, dado que tradicionalmente la mujer se le ha atribuido un rol mucho más de cuidado y que provee de bienestar a otras personas, y el locus de control es interno, o sea, se toma por defecto el hecho de que está bajo mi control el bienestar de mi entorno. ¿Por qué? Porque siempre he podido hacer algo más, siempre he podido contribuir a ese bienestar. Y de una manera en la que me sacrifico y no me doy una prioridad, he de satisfacer las necesidades de mi entorno. Cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de que dentro de cada persona hay varias características que la definen en distintas escalas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un hombre
que también ha sido definido en nacimiento como varón, por lo tanto soy cis. Entonces podemos ver en esta pequeña ruleta que la parte central tiene más poder de una manera generalizada y la parte exterior está más marginalizada porque tiene menos representación por la general o es menos conocida. Podemos ver entonces que, por ejemplo, en género, en el color rosa, un hombre cis está colocado más cerca del poder pues, que una mujer o que el colectivo trans, no binario, etc. Por otro lado, soy blanco. Eso quiere decir también, en cuanto al cuadrito naranja de color de piel, que también estoy más cerca del poder. Sin embargo, en otras características puede ser que yo sea neurodivergente, entonces no esté tan cerca del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos un conjunto realmente de los distintos, de las distintas partes que nos definen o que forman parte de nosotros mismos. Esta interseccionalidad es muy necesaria tenerla en cuenta, dado que a lo largo del tiempo, por regla general, se ha tendido a hacer un análisis totalmente absolutista cuando hablamos de un conflicto. Véase, si decimos que la mujer tiene menos representación en el mercado laboral, por ejemplo, no estamos haciendo la pregunta adecuada, porque puede que, en este ejemplo, una mujer racializada, como puede ser de una etnia con la piel más oscura, tenga menos oportunidades de empleo que una que realmente tenga la piel blanca y sea más una persona caucásica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que ese estudio que estemos realizando, si no tenemos en cuenta esta interseccionalidad, estaremos haciendo un análisis bastante vacío en cuanto a profundidad, puesto que no podremos identificar realmente todos los valores que están teniendo efecto en estos números o en estos resultados que estamos buscando. Entonces la interseccionalidad es muy importante en los estudios sociales y en general a tener en cuenta para nuestra visión del día a día, porque nos van a ayudar a ver distintos dejes y distintos problemas que se pueden dar. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género y de racismo, podemos hablar de la infantilización. La infantilización básicamente niega las capacidades o no toma en serio a una persona. Esta infantilización se da mucho, por ejemplo, en personas mayores que son dependientes en cuanto al cuidado. Se da mucho también en jóvenes adultos que realmente sí pueden decidir sobre ciertos aspectos de su desarrollo y de su personalidad, pero sus padres o tutores legales no le dan ese poder de decisión. El paternalismo, de la misma manera, también sugiere que tenemos un mejor conocimiento. Puede haber un Estado paternalista que decida que su pueblo no puede decidir sobre las medidas que se van a tomar. Puede ser que haya una institución educativa paternalista que decida por los alumnos y por los distintos docentes cómo se va a actuar en cierta situación. Entonces, volviendo por ejemplo a la interseccionalidad, cuando hablamos de ventriloquismo, vemos que el propio nombre de ventriloquismo hace referencia a que la población indígena no tenía la capacidad del lenguaje para actuar como ciudadano si no era a través de una persona que lo adoptase y que fuese su patrón, de tal manera que, en primer lugar, no tenían lenguaje, entonces en un eje de marginalidad estaban en la parte más exterior. Por otra parte, podían ser tributarios, pero no eran ciudadanos de pleno derecho, porque dependían siempre de la representación que les diese otra persona que se fuese reconocida como ciudadana. Y por otro lugar, podríamos empezar a hablar ya de educación formal recibida, de capacidad adquisitiva, del tipo de hogar o no del que disponían. Entonces, al hacer un estudio sobre el ventriloquismo, no deberíamos hablar tan solo de las ramificaciones legales que hayan podido tener en cuanto a cómo en el tiempo ha evolucionado el estado civil de una persona indígena en Ecuador, sino que deberíamos tener en cuenta también cómo han ido cambiando el resto de características y cuánto poder, vamos a decir, han podido lograr con su lucha durante el tiempo. Sistema patriarcal, androcentrista y machista. Cuando hablamos del patriarcado o de un sistema patriarcal, hablamos de un sistema político
económico, social y religioso, o cualquiera de ellas, que está basado en el privilegio del hombre frente a la mujer. ¿Qué quiere decir? Que en todas las situaciones en las que tengamos que tener en cuenta los deseos de la población, los deberes, los derechos, siempre va a haber un beneficio hacia el hombre que hacia la mujer no tiene por qué haber. Siempre hay un favorito, claramente. En el androcentrismo hablamos de un sistema donde hay un predominio del género masculino sobre el femenino, donde el hombre es la medida de todas las cosas. No necesariamente hay una comparación activa, no hay necesariamente un deje negativo hacia la mujer, aunque bien implícito. El hecho es que el hombre es siempre la vara de medir, el hombre es siempre aquello que define y por lo tanto las mujeres deben de adaptarse. Y el machismo, hablamos de un sistema machista cuando hay conductas, comportamientos y creencias que reproducen y promueven de diversas formas la discriminación contra el género femenino y todo lo relacionado a él. Tanto el sistema patriarcal como un sistema androcentrista como el machismo no son necesariamente sinónimos, aunque muchas veces conviven, y son todos sistemas bastante negativos para la mujer y para su visibilidad. Estamos hablando de que independientemente de si es el sistema patriarcal que de manera legal y política hace un esfuerzo por invisibilizar a la mujer, si es androcentrista en el sentido de que simplemente no la tiene en cuenta, o si es machista en el sentido de que hay claramente una agresión hacia la feminidad y la mujer como ente, todos parten de la base de que el hombre está en el centro, parte de una posición de poder, una posición superior a la mujer. Entonces, cuando hablamos de igualdad y de perspectiva de género, tenemos que hablar de que la igualdad significa que tanto mujeres, hombres, niños y niñas deben gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Aquí podríamos entrar a hablar del resto de géneros que hemos nombrado anteriormente dentro del no binarismo o del hecho de si mi identidad es cis o es trans. Estamos hablando de que cualquier expresión de género es válida y cualquier expresión debe ser priorizada a un mismo nivel. No debería haber un beneficio hacia ninguna de ellas como la normativa o la normalidad. La ONU, dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, coloca la igualdad de género como el quinto, no por un orden de preferencia, sino como el orden en el listado. Dentro de los objetivos, propone poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas en ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, por ejemplo laboral, o el hecho de no estar representadas de una manera legal en cuanto a sus deseos dentro de un matrimonio, por ejemplo, el hecho de tener la capacidad de disolverlo de igual manera, eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz, forzado y la mutilación genital femenina, así como la ablación, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras, políticas de protección social y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. En este punto podríamos decir que dependiendo de nuestra localización geográfica va a variar este objetivo debido a que la sociedad y cómo de concienciada y cuánto trabajo realiza sobre el concepto, por ejemplo, de corresponsabilidad, varía, no es el mismo. Sin embargo, debe ser algo que esté en la agenda de todos y de una manera mayor o menor que haya una alteración en el tiempo. Por ejemplo, el hecho de que los cuidados a personas mayores y a niños sean una carga igualitaria dentro de un matrimonio heterosexual clásico es algo que hay lugares donde aún se pone en duda y hay otros donde lo que estamos hablando ya es de qué tareas está realizando cada una de las personas miembros de esa unión. Independientemente, hay que hacer un trabajo activo por regularizar esa responsabilidad y por compartir esa carga,
porque al final en esa casa vivimos todos, independientemente de que seas un hombre, una mujer o de que tengas 16 o 42 años, todo el mundo debería tener un rol activo en pensar cómo puede aportar o si es necesario que aporte y no dar por hecho que hay una mujer en casa que se va a hacer cargo de estas tareas. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Tiene que haber una representación, tiene que haber una capacidad de que esta representación se dé. No puede haber trabas o no puede haber dudas respecto a la viabilidad de que una mujer se encuentre en un cargo directivo o sea la primera ministra del gobierno. Tenemos que asegurar de que la vara de medir es la misma para tanto hombres como mujeres como personas no binarias. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población, el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Debemos asegurar que todo el mundo tiene acceso a una salud sexual y reproductiva, a unos derechos reproductivos de querer o no querer reproducirse. El hecho de que en muchos lugares aún la abstinencia sea el predominio en cuanto a los consejos, en cuanto a la prevención de embarazos, es un problema. Estamos hablando de personas en pleno desarrollo que probablemente experimenten con su cuerpo, experimenten con personas de su edad y haya un lugar a que haya embarazos no deseados, a que no se sepa utilizar la protección de manera adecuada, que no sean conocedores realmente del tipo de métodos anticonceptivos que pueden utilizar. Entonces, uno de los objetivos claros es que la salud sexual y la educación sexual deben ser accesibles a todo el mundo. Si luego no es necesario, perfecto, pero no podemos partir de la base de que no va a hacer falta. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con leyes nacionales. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. A día de hoy, la representación femenina que se da en redes sociales de la mujer tiene un tinte machista y un tinte que hace mención a su físico, a su deseabilidad por parte de los hombres, aún a día de hoy. Y hay una lucha en activo para mejorar la imagen que se da de manera pública, el valor que se da en sociedad a la mujer, y tiene que haber una tecnología y unos instrumentos que podamos facilitar y mejorar de cara a que podamos enviar este mensaje de manera más efectiva. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. Tanto el hecho de que haya un Ministerio de Igualdad, tanto el hecho como que hay una representación política de este deseo y esta necesidad. Obviamente, actores regionales puede que sean mucho más efectivos, depende de la localización, pero tiene que haber una conciencia política, tiene que haber un movimiento por parte de la legislación para poner sobre papel y de manera legal todos estos avances. Obviamente la legislación suele ir ligeramente por detrás del sentimiento social. No deja de ser un reflejo de la sociedad el tipo de leyes y el tipo de legislación que pasa con el tiempo. Pero debemos de estar trabajando en activo por hacer permanentes algunos de los cambios que proponemos, porque independientemente de cómo de concienciada está la población, si no hay un reflejo legal va a haber muchos más problemas para reforzar o para establecer ese tipo de medidas. Perspectiva de género, ¿qué es? Es una estrategia destinada a analizar la forma en la que se crean sistemas sociales a partir de un determinado punto de vista del género y cómo estos perduran.
Su objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros, para lo cual se debe incluir el punto de vista de mujeres y hombres en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas y programas. Esto es un poco lo que estábamos hablando antes en interseccionalidad, pero en concreto hablando de género. Estamos hablando de que muchas veces, si no hacemos un esfuerzo activo por incluir perspectiva de género en un proyecto, no tiene por qué darse, no tiene por qué haber un esfuerzo. Muchas veces en nuestro día a día ese tipo de análisis no se da en todo momento. Hay momentos en los que uno está más ocupado, más ocupada, o simplemente está reproduciendo lo que anteriormente ha estado consumiendo. Entonces la manera en la que yo voy a transmitir esto es en la que me lo han transmitido a mí. Si no introduzco la perspectiva de género, puede que esté perpetuando algunos roles o algunos mensajes que no me interesa perpetuar, no me interesa que sigan en movimiento, pero si no hacemos un esfuerzo en activo por introducir esta perspectiva de género, lo que va a ocurrir es que vamos a dejar que más de estas cosas se cuelen, que más de estas cosas sigan en nuestro entorno. Tenemos que hacer un esfuerzo activo por incluir la perspectiva de género. Hay tres grandes núcleos cuando hablamos de perspectiva de género. En primer lugar, la deconstrucción de la diferencia sexual. Hay que eliminar los estereotipos y los roles, así como el hecho de que haya una dicotomía de hombre-mujer que hemos hablado anteriormente. No es necesario que el muñeco del superhéroe lo juegue un niño, no es necesario que un vestido rosa sea de niña. Hay que dejar de dar un valor de género o una asignación a colores, hobbies o actividades que puedan realizar los niños. Estamos haciendo que haya limitaciones realmente para la expresión y el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas si empezamos a encasillar ciertos valores en realmente una dicotomía que ya está antigua. Después, la deconstrucción de la familia, inclusión de nuevos modelos y configuraciones familiares. Martín puede tener una mamá y un papá, o puede tener dos papás o dos mamás, o uno de cualquiera de los dos. Puede que sea no binario el único pariente que tiene. Independientemente de la forma que tenga esa familia, de cómo se haya construido ese núcleo, es igualmente válido, mientras esté basado en buenas prácticas, buenos valores y sea un espacio seguro para el menor. No debemos de dar un peso mayor al hecho de que haya un hombre o una mujer en el hogar. Por último, la centralidad de la salud reproductiva, tanto el derecho a tener o a no tener un bebé. Como hemos hablado antes, tanto en legislación como a nivel social, debemos de asegurarnos de que haya no solo una educación sexual, sino el acceso a unos medios que nos permita hacer uso de nuestro cuerpo tal y como nosotros deseamos. No tiene que haber necesariamente ningún tipo de problema en que una persona decida no tener un bebé. Puede darse un accidente, puede darse un embarazo producto de un crimen, de naturaleza sexual. Debemos de tener la capacidad de decidir. No puede estar impuesto por el Estado el hecho de que debamos tener un bebé o de que sea ilegal no tenerlo. Cuando hablamos de sexismo es importante que tengamos una definición clara a través de la que trabajar el material. Cuando hablo de sexismo hablo de que se implica dentro de una relación de género algo que no es equitativo, que no es equivalente. Hay prácticas tanto institucionales como interpersonales que se pueden dar en nuestros grupos, en nuestras familias, en las que hay unos miembros del grupo que tienen un predominio sobre otro. Por ejemplo, el hombre tradicionalmente ha tenido un predominio sobre la mujer. Es decir, hay ciertas prácticas, ciertas creencias en las que ese grupo dominante acumula tanto privilegios como una imagen y una cultura que los promueve como la parte más importante de esa relación, como la parte a la que debemos agradar o al que se le debe un respeto por el simple hecho de pertenecer a un género dominante. Mientras que esas ideologías de superioridad lo que proponen es que, por supuesto, si hay un grupo que está en el poder, hay un grupo que está subordinado a este, que tradicionalmente hablamos de la mujer. Dentro del sexismo podemos ver prácticas que calificamos como sexismo hostil, que son aquellas que son
más graves y más conocidas, más fáciles de detectar, como pueden ser pues, comentarios despectivos a otras personas, discriminaciones en cuanto al acceso a la educación, puesto que se reliegue a una persona que se identifica como mujer a realizar, por ejemplo, labores reproductivas como la limpieza, el cuidado de la casa, y no se sobreentiende que sea necesario que tenga una educación superior. Una discriminación en el lugar de trabajo, por lo mismo, por el hecho de infantilizar a esa persona o tener una actitud paternalista con la cual simplemente decidimos que tenemos más conocimientos o estamos más preparados que esta persona sin saber realmente nada más allá que su género. Después, la promoción de estereotipos de género, también se trata de sexismo hostil porque estamos promocionando una clase de características que no necesariamente tienen por qué ser similares o que no necesariamente alguien tiene que presentar. La intimidación y el acoso callejero, la objetificación y cosificación, sobre todo en redes sociales, la podemos observar en el día a día. Y el doble estándar de conducta, es decir, cuando, por ejemplo, un hombre es tajante sobre una decisión que ha tomado porque realmente está informado y ha trabajado mucho en ello, se asume que es competente y que es pasional. Sin embargo, cuando una mujer puede replicar este tipo de comportamientos, se suele decir que es una persona histérica o que es una persona con la que no se puede mediar, por el simple hecho de que esa autoridad la relegamos de manera habitual al hombre sin cuestionarlo. Entonces, cuando lo hace una persona que no encaja con ese modelo autoritario que nosotros hemos ido procesando a lo largo de nuestra vida, sí tenemos dudas, sí cuestionamos. Cuando hablamos de sexismo sutil, hablamos de aquellas prácticas que realmente se están perpetuando unas ideas similares, pero no las vemos como algo tan grande o algo tan grave cuando ocurren. Por ejemplo, las microagresiones serían aquellas conductas y pautas a las que no les asignamos necesariamente un valor negativo, pero cuando le damos una vuelta de tuerca y lo hacemos con perspectiva de género, nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando en la oficina estoy trabajando en un grupo y aporto igual que el resto de personas de mi colectivo, igual se me dice que, jo, qué elocuente eres, que bien lo has hecho, cuando realmente no he hecho nada tan especial. Y igual si un hombre hubiese sido la persona que hace esta aportación, se daría como algo normal. Sin embargo, que yo trabaje de la misma manera siendo mujer que otras personas, se ve como un logro o como algo que reconocer. Y claro, al haber este reconocimiento, muchas veces lo procesamos como algo positivo, como que realmente se está valorando el trabajo de una persona. Pero las condiciones por las que viene este tipo de agradecimiento y de reconocimiento es el hecho de que se asume que no debería de ser capaz de hacer estas aportaciones. De la misma manera, este tipo de microagresiones se pueden dar, por ejemplo, cuando estamos en un bar, una cantina, tomando algo con unos amigos, estamos un chico y una chica, pedimos una bebida alcohólica como una cerveza y un zumo, y se va a asumir el 90% de las veces que ese zumo es para ella, cuando no tiene por qué. Y este tipo de microagresiones muchas veces ocurren por eso, porque son pequeños atajos o pequeñas cosas que uno no piensa cuando las realiza, pero que haciendo un esfuerzo por intentar procesar el porqué de las acciones que tomamos, podemos ver que igual podríamos corregir muchas de ellas. La asignación de roles tradicionales de género se da también cuando estamos asumiendo que alguien va a adoptar una postura respecto a un conflicto en un juego o en una situación social, es tan solo por el género que tienen. Véase, en un juego tradicional en el que los niños están jugando a tener su pequeño hogar, yo soy la mamá, tú eres el papá, Enrique es el perro, independientemente de exactamente qué rol adoptan, sí asumen que, por ejemplo, la mamá muchas veces es la que puede estar haciendo las labores del hogar o la que trabaja menos tiempo fuera, etcétera. Y este tipo de juegos evolucionan con el tiempo porque, claro, los niños realmente están replicando lo que ven en su casa. Pero esta es la importancia también de que si en el hogar tenemos una corresponsabilidad y todo el mundo participa en las labores, luego, claro, en el patio de la escuela, cuando nuestro hijo o nuestra hija está jugando ese tipo de juegos,
va a mostrar que eso realmente es algo posible. Y nosotros también deberíamos, si estamos cuidando un grupo de este estilo, si estamos participando en la dinámica de juego, empoderar a las personas para que adopten el rol que quieren tener y no necesariamente para que sigan teniendo el mismo rol que tradicionalmente se les ha asignado, de cuidador, de proveedor, etcétera. Porque un chico esté jugando no tiene por qué ser el jefe de la empresa, no tiene por qué ser el que trae dinero a casa, no tiene por qué ser alguien que se distancia más emocionalmente de sus hijos. Luego, la discriminación indirecta, estaríamos hablando cuando el hecho de seleccionar a una persona sobre a otra, a un género sobre otro, estamos haciendo una discriminación porque tenemos una preferencia de manera activa por uno de los dos géneros. Véase, cuando estamos en el patio de la escuela eligiendo quién queremos para nuestro equipo de fútbol y las chicas quedan las últimas para elegir, cuando estamos haciendo un trabajo grupal y de alguna manera si estamos seleccionando a nuestros amigos que son más listos y no a las chicas. Es este tipo de dinámicas que se dan entre los menores y entre los jóvenes que lo que están haciendo es de alguna manera no elegir. De la misma manera en la vida adulta se puede replicar esto cuando a la hora de dar algunas tareas o de seleccionar al personal para un trabajo en la oficina, para un proyecto, no seleccionamos a algunas personas porque estamos asumiendo sus capacidades en razón a su género. Cuando hablamos de invisibilización y minimización, es el hecho de que no se reconozcan realmente las labores y el trabajo que las mujeres pueden hacer en sociedad. Estamos hablando de que siempre hay un catedrático, siempre hay un jefe de empresa, siempre hay alguien, un investigador jefe o un explorador al que se le consultan cosas, pero los trabajos realizados por las mujeres muchas veces no se ven. De hecho, en la historia del arte por regla general se puede ver como si preguntamos a cualquier persona a nuestro alrededor por un pintor famoso o un artista famoso, siempre vamos a hablar directamente de hombres. Pocas veces se va a hacer referencia a una mujer. De hecho, a veces se hace la sátira de este tipo de prácticas con juegos y con sistemas en los cuales podemos ver, que veremos más adelante, que nos cuesta hablar realmente de mujeres en nuestra vida o de reconocer los puestos que pueden llegar a ocupar. Por último, estereotipos de género en los medios de comunicación. Pues lo dicho, hay personas que realmente tienen toda una carrera en el mundo de la comunicación por adoptar los roles tradicionales que se le asignan a su género. Igual una reportera, por algún casual, lleva ropa bastante más que muestra más parte de su cuerpo o que la sexualiza más que su contraparte masculina, que lleva simplemente un traje de trabajo. De esta manera no se ha estandarizado el tipo de vestimenta que tienen las mujeres, por ejemplo, en medios de comunicación, de la misma manera que los hombres, y siempre se asume de cierta manera que va a ser más feminizada, que va a ser una ropa que muestre más parte de su cuerpo, más parte de lo que se considera bonito en pantalla o que se cree que va a ser agradable para el espectador. Y de esta manera estos estereotipos de género se muestran en nuestros medios de comunicación y son el primer contacto que tienen nuestros hijos y nuestras hijas con una figura de referencia, una figura que está saliendo en la tele, una figura que está hablando a toda la familia, y realmente se interiorizan algunos valores de por qué esta persona está aquí. Claro, cuando vemos a una mujer que lleva un vestido muy bonito y que está haciendo una sección que tiene más que ver con, por ejemplo, los cuidados o el cuidado de la piel, el no envejecer, algo así, pues en programas, por ejemplo, de tarde o de sobremesa, mientras que los hombres que vemos en medios de comunicación son siempre personas más labradas, personas que tienen pues un pasado con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pues ya estamos denotando qué tipo de roles tiene que cumplir cada uno de los géneros. Y de esta manera, mientras estos estereotipos no se eliminen de nuestra visión y del tipo de media que consumimos, vamos a seguir implantando estas ideas en los más menores. Roles y estereotipos de género. ¿Qué son los roles? Son asignaciones sociales que se otorgan a cada género en función de las expectativas sociales construidas sobre cada sexo. Un poco lo que hemos estado hablando antes en cuanto a la perpetuidad de algunos de estos en las microagresiones.
Los roles de género femenino, por regla general, son la complacencia, la amabilidad, el ser delicada, ser paciente y que emocionalmente son muy sensibles, son capaces de empatizar, de ponerse en tu lugar y se dedican a su familia y se dedican a su maternidad y son personas muy sacrificadas. Como hemos visto en los síndromes de mujer, esta mujer superheroína que se sacrifica, esta supermujer, realmente viene de este tipo de roles de género. Los roles de género masculino también, la fortaleza, ser agresivo, independiente, valiente, no depender de otras personas, ser racional y tener un pensamiento que no tiene mucho que ver con la parte sensible, sino más con los hechos y con el estudio que hemos realizado de manera científica, así como ser la persona que provee a la familia, que es la persona que trabaja fuera del hogar, la persona que no se permite perder el tiempo en esas labores reproductivas porque tiene la necesidad de ser la que provee a su familia de cualquier tipo de sustento. Los estereotipos de género, por otro lado, son aquellas creencias que existen en todas las sociedades, basadas en opiniones y percepciones generalizadas acerca de los atributos o características que hombres y mujeres, niños y niñas poseen o deberían poseer. Estos estereotipos se construyen en función del sexo biológico y se reflejan en normas sociales y culturales. Por hacerlo más fácil y porque lo entendamos, un rol de género es realmente quiénes somos, es el valor que nosotros debemos tener. Y sin embargo, los estereotipos de género es cómo lo trasladamos, cómo nos portamos en sociedad, cómo trabajamos. Entonces, cuando hablamos de socialización en roles de género, decimos que los estereotipos de género se adquieren mediante la socialización desde la infancia, como hemos visto antes. O sea, desde la infancia se observa y se aprende cómo uno se relaciona, cómo se comunica, qué actividades he o no he de hacer y qué comportamientos son aceptables para un niño, para una niña, para uno de los géneros que podamos definir. Entonces, el problema de esto es que, como hemos dicho antes, igual en medios tradicionales estamos perpetuando una serie de características para la mujer o para el hombre, así como en los juegos, así como en la asignación de esos roles que estábamos haciendo cuando hablábamos de quién se va a encargar de cada cosa, quién es la persona que por defecto va a tener esta labor. Entonces, ¿cómo afrontamos el socializar a nuestros hijos y a nuestras hijas en este tipo de valores de manera inconsciente? Pues hace falta de construir y cuestionarse realmente estas actitudes y es fundamental promover la igualdad y diversidad en la sociedad. Como hemos dicho antes, no debería haber colores asignados a un género, no debería haber una serie de actividades o de ocupaciones asignadas a uno de los géneros. ¿Qué pasa entonces? Las consecuencias de esta socialización se da en que se limita la capacidad de las personas para desarrollar sus capacidades personales y entonces siguen unas carreras profesionales que se perciben como aptas. Si yo durante mi socialización he aprendido que una mujer debe darse, por ejemplo, al cuidado, debe ser la que provee de bienestar a su familia en el hogar, claro, estamos haciendo que haya una tendencia hacia los cuidados, hacia toda esta rama de trabajo que tiene más que ver con cuidado de personas mayores, igual de pedagogía, algo que tiene más que ver con educación y con todo este tipo de procesos que tienen que ver con la crianza. Entonces hay una discriminación de acceso a la educación y al trabajo, porque estamos ya condicionando desde que son muy jóvenes a las personas para pensar que tienen un número de capacidades y no otro, solo por el tipo de entorno en el que se han criado, en el que no han visto el suficiente número de referentes con variedad suficiente también al que poder aspirar realmente. Y también se normaliza la violencia como respuesta esperable entre hombres. Por supuesto, cuando esto ocurre entre mujeres se escandaliza de una manera mayor, pero entre hombres casi se normaliza, ¿no? Como boys will be boys, así son los chavales, son unos brutos y claro, aunque se haga desde un aspecto igual despectivo de decir que la violencia es mala, pero bueno, los chicos son más violentos, lo que estamos haciendo realmente es normalizar este tipo de comportamientos y estamos haciendo que no se vean como algo que no es necesariamente positivo, pero sí normal y esperable. Y de esta manera se perpetúa una asimetría de poder porque, por supuesto, de una mujer no se espera que haya una agresión física. Y si se hace, se trata como algo más grave, porque no es propio de una mujer comportarse de esta manera.
Entonces, en cuanto a discriminación de acceso a la educación al trabajo, podemos ver aquí estadísticas en cuanto a los matriculados en bachilleratos técnicos por áreas y sexo en los años 2017-2018, y vemos como, por ejemplo, hay algunas categorías donde no hay realmente tanta diferencia, pero, por ejemplo, en cuanto al bachillerato técnico industrial, vemos que la representación de mujeres es solo del 14%. Obviamente, ahí entra en juego el tipo de aspiraciones que consideramos válidas para los menores, que consideramos que son algo normal o que es algo que ellos hayan podido percibir en su entorno como algo que pueden alcanzar, que tengan realmente una referencia que esté en estos puestos de trabajo. De la misma manera, por ejemplo, en servicios, si vemos que es la categoría en la que la mujer está más representada, con un 54% de los matriculados. Por otro lado, en la discriminación de acceso al trabajo, también deberíamos de ver cuando hablamos de empleo adecuado o pleno. Se entiende como adecuado o pleno aquel empleo que tiene un mínimo de salario, que tiene una ocupación de 40 horas semanales aproximadas, o al menos que las ha tenido en la última temporada, y estamos viendo que hay una diferencia bastante considerable entre hombres y mujeres en septiembre de 2017. Estamos tomando la estadística, y es que hay 17 puntos casi de diferencia porcentuales, y es una diferencia estadísticamente que sí es significativa. El hecho de que casi la mitad de la población masculina sí tenga un empleo adecuado o pleno, mientras que la femenina tan solo tenga una representación del 31%. Cuando hablamos de violencia de género en adolescentes en concreto, podemos hablar de que esa violencia de género se da también como una relación tóxica entre las partes. Las formas más comunes de maltrato dentro del colectivo adolescente es el control, en el cual el hombre sí ejerce una dominación sobre la mujer de manera violenta, y ésta asume que ha sido culpa suya, ha habido algo que ella ha realizado para merecer este tipo de castigo o de trato. Y se da muchas veces también la violencia psicológica, un maltrato verbal en el que se descalifica o se humilla, o hay una indiferencia que acaba minando la autoestima y dignidad del adolescente. Esto se da muchas veces también a través de redes sociales, se da también a través de esta conectividad que hemos logrado tener a lo largo de estos últimos años, a las que no teníamos que enfrentarnos realmente más en la antigüedad. Desde inicios de los años 2000 estamos cada vez más en sociedad, de alguna manera, a través de chats y a través de conexiones, pero no necesariamente en el mismo espacio físico. Esto hace que haya esa necesidad o esa tendencia a controlar qué es lo que la otra persona está haciendo a través de redes, a través de con quién hablas, dónde estás, etcétera, de una manera que antes no tenía por qué darse. Entonces, el hombre normalmente, producto también de estas enseñanzas que tiene adquiridas como que se le debe un respeto y se le debe una fidelidad de algún tipo por defecto, hace uso de la fuerza y de esa dominación que se ha normalizado dentro del hombre y de sus relaciones para hacer que perpetúe una subordinación de la mujer en esta relación de pareja, y al final haya este tipo de descalificaciones y humillaciones, así como chantajes, en el sentido de que yo soy una persona que aporta valor a tu vida, por lo tanto el hecho de que yo te amenace con desaparecer, con irme, es algo que sí tiene un valor. ¿Cómo podemos afrontar esto? Primero tenemos que comparar, por ejemplo, esta masculinidad tradicional, que ya hemos hablado que es competitiva, agresiva, que premia sobre todo la fortaleza física y una fortaleza emocional en el sentido de que suprime esas emociones y no las exterioriza. Debemos de alguna manera desmontar ese tipo de masculinidad para que no se perpetúen en las relaciones que puedan tener nuestros hijos y nuestros adolescentes. De tal manera que tenemos que presentar esta masculinidad tradicional no solo en cuanto a renegarla, no solo en cuanto a castigar o señalar que es negativa. Tenemos que ser capaces de poner en valor una serie de capacidades que sí sean correctas. No podemos simplemente negar ese espacio identitario, sino que tenemos que dar una alternativa a las cuales estas personas se puedan adherir. Entonces, cuando hablamos de nuevas masculinidades,
hablamos de una serie de características que se basan, por ejemplo, en el compañerismo en vez de esa competitividad. Sí el hecho de alcanzar metas, sí el hecho de conseguir ciertos objetivos, porque ese tipo de aspiraciones sí son positivas como un modelo a largo plazo y de crecimiento, pero los mecanismos que vamos a utilizar para alcanzar ese objetivo no son individuales, no es yo contra el mundo, sino presentar este tipo de relaciones como de mutua ayuda, de compañerismo y de una cierta intención de que realmente siempre va a haber una dependencia hacia el entorno, porque nunca trabajamos realmente solos, siempre formamos parte de un equipo. De la misma manera, hablamos de esa cooperatividad, de esa manera de trabajar en grupo, de esa manera de estar disponible para cooperar con mis compañeros, de aportar aquellas cosas que igual son mi punto fuerte, cuando hasta ahora era un motivo de orgullo y de diferenciación entre dos personas, ahora se puede ver como una oportunidad de aportar al grupo algo que es esencialmente mi especialidad. En cuanto a inteligencia emocional, decir también que mientras que de manera tradicional la masculinidad ha tenido un contacto limitado con sus emociones, ha tendido a renegarlas, a quitarles valor, es importante enseñar no solo a los hombres, pero en particular hacer un refuerzo positivo a que esa exploración emocional, ese conocimiento de qué son las emociones, de dónde surgen, por qué las tengo, cómo las puedo trabajar, qué maneras tengo de exteriorizar estas emociones, de conocer también el proceso de sentimiento, de pensamiento y de acción, no solo limitarnos a que la emoción existe, sino a cómo lo vamos a procesar, cómo vamos a hacer que esto se exteriorice de una manera saludable. Es uno de los procesos más importantes que podemos enseñar a los menores, porque muchas veces este tipo de conflictos físicos que se dan vienen en parte por una falta de herramientas y de mecanismos de afrontamiento que los menores no tienen si no se les enseña. Entonces esa resolución alternativa de conflictos de los que estamos hablando parte de la base de que tiene que haber una puesta en valor de estos métodos alternativos, de esta manera de procesar estas emociones, para que la fuerza física y el enfrentamiento físico no sea la primera o única herramienta de la que los menores disponen, sino que sean conscientes de que hay una resolución alternativa, hay una conversación, hay un proceso de ventilación, hay una regulación emocional, hay muchas herramientas de las que podemos proveer a los jóvenes para que no tengan que seguir esa tendencia que ha habido hasta ahora. En cuanto a las dinámicas que vamos a explorar en este módulo, en primer lugar quería mostrar algunas de ellas que tienen un componente visual que podemos hacer uso. En primer lugar, La Cenicienta que no quería comer perdices y Érase dos veces la Bella Durmiente son dos cuentos reinterpretados, actualizados, digamos, con una perspectiva de género y que hacen realmente una crítica a estos cuentos tradicionales y a los roles que han querido establecer. Claro, hacen uso de licencias y de personajes con los que somos ya familiares, de modo que esta perspectiva y este análisis es bastante más sencillo de realizar, porque ya asumimos parte de historia, ya conocemos cómo se daría de una manera tradicional o de una manera normativa, y entonces estas historias lo que proveen es de una perspectiva que critica por qué asumimos esto, que muestra también las princesas desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista que rompe con ese esquema estético, que también rompe con el rol que se le establece, la relación que tienen con ese rol y con el entorno que les rodea, la relación que tienen entre las princesas. En primer lugar, La Cenicienta que no quería comer perdices lo podéis encontrar en PDF online, ahí está facilitado el link. Y por otra parte, Érase dos veces la Bella Durmiente, hemos podido facilitaros un vídeo de un grupo de cuentacuentos que lo lee, de tal manera que lo podemos utilizar de una manera de audio, si no queremos, que también podría ser, conseguir el libro de manera física. Y luego, en cuanto al hombre blandengue, estamos hablando de un ejemplo de una entrevista que el Fari, de una persona de la farándula española, hace en 1984 y de cómo en esa época habla de una serie de características que considera negativas hacia el hombre y cómo esas características hoy día, haciendo a nivel de España una comparación, ya no hay personas que desafían esa definición que el Fari da, que desafían esa capacidad negativa que le atribuye como algo que de hecho está siendo positivo y está haciendo posible un avance.
Entonces me parece un vídeo o un consumo que puede facilitar un choque realmente de esas dos realidades que para personas jóvenes, pero ya adolescentes, puede ser un buen punto de inicio para el que luego realizar otras de las dinámicas que podemos disponer, pero que es un componente audiovisual que rompe bastante y que es capaz de poner en valor ese primer conflicto, para que luego podamos realizar un debate o una conversación. Y con esto doy paso final a este módulo de coeducación. Aquí tenéis nuestros datos de contacto para que podáis hacer cualquier tipo de consulta, reclamación, y nos vemos próximamente. Un placer. Agur.